digitalización, ¿no es cierto? Digitar todos los procesos. Hay, por supuesto, mucho. Recuerden, antes teníamos que ir a hacer la fila y pagar el permiso de circulación. Usted hoy no lo necesita. Usted necesitaba ir al psicólogo, hoy no lo necesita. Ustedes prestan servicio en salud. No sé si tienen habilitado el servicio online. A lo mejor están trabajando como el sistema antiguo, digamos, tener que ir y la psicóloga estar ahí recibiendo pacientes. Me gustaría que alguien de ustedes, si puede, me confirme si eso aún es así o ya está online. Lo mismo pasa con la educación. La educación tiene un cambio radical por la vía tecnológica. Entonces los niños, si van a ir al colegio, ya menos van a ir por temas de materias, van a ir más a socializar, ¿no es cierto?, a recibir, y el resto será online. Y la municipalidad tiene mucho que hacer ahí, mucho que decir. Entonces, por eso yo invito a pensar y buscar, ¿no es cierto?, nuevas formas de ofrecer un servicio público a la comunidad de manera económica, más eficiente. Piense usted que solo ir y estar una mañana por un servicio, ¿cuánto pierde la persona? Bueno, los principios contables generalmente aceptados en Chile eran emitidos por el Colegio de Contadores. Y el Colegio de Contadores es una asociación gremial. Es decir, un conjunto de personas por ley, ¿no es cierto?, se constituyen este cuerpo y entonces eran los únicos autorizados para emitir normas contables. Hoy no lo es, dado que la norma la emite la IFA, un ente autónomo internacional. ¿Qué hace entonces el Colegio de Contadores? Replicar estas normas y colocar el sello del colegio. Pero lo más importante, es una asociación gremial. Es decir, está bajo, ¿no es cierto? El Colegio de Contadores también emite normas, su estado financiero. Tiene patrimonio propio, tiene un RUT y tiene, ¿no es cierto?, se representa, ¿no es cierto?, de acuerdo a los estatutos de una asociación gremial que es semejante al título 33 del Código Civil. Sí, son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, el oficio 6820 del 2005 eran las normas para el sector público. Hasta, ¿no es cierto?, hasta cuando las entidades empiezan entonces a dejar esta normativa y abandonan esta normativa y hoy convergen a ISP. Y en eso estamos ahora con el sector municipal. Entonces, va en evolución. Y las personas se unen a estudiar estas normativas y empiezan, ¿no es cierto?, a transitar en el estado financiero partida por partida hasta cerrar el proyecto de convergencia. Y claro, el impacto de tal magnitud
que, por ejemplo, para el sector municipal el impacto está en los bienes de uso. Y lo más probable es que lo que tengan que estudiar después o a continuación o de manera complementaria a la convergencia, los bienes de uso. ¿Por qué? Porque los bienes de uso, ¿no es cierto?, son activos no monetarios que usted necesita controlar, medir, reconocer el estado financiero, depreciar, amortizar, medir, reconocer deterioro, el resultado. Y eso es periódico. Hoy usted tiene mucho más bienes de uso que bajo la normativa 6820. Y va a tener que medir esos bienes de uso periódicamente. Va a tener que licitar esa medición. Va a tener que depreciar cuando corresponda ese bien de uso. Y lo va a tener que depreciar por componente, porque así lo señala la NIC-SP. Las propiedades, planta y equipo, que son bienes de uso, se deprecian y se deprecian por componente en NIC-SP. Por lo tanto, voy a tener que buscar una metodología de descomponentización. Ejemplo, ¿no es cierto?, para hacerlo fácil. Un edificio tiene varios componentes: la obra gruesa, ascensores, la red eléctrica, las puertas, el aire acondicionado. Entonces, hay que descomponer. Una vez que está descompuesto, asigno vida útil a esos elementos o a esos componentes. Y reconozco entonces la depreciación a depreciación acumulada del bien de uso, depreciado. Entonces, primera novedad, ¿cuál? La depreciación por componente. Y uno de ustedes me puede decir, profe, ¿sabe qué? Nosotros depreciamos mes a mes. ¿Sí? Entonces tengo que hacer eso. Sí, sí. O sea, un bien de uso podría duplicarse y triplicarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma exige que sea por componente. Entonces, y no solo eso, una vez que tengo el valor libro del activo, me pide la norma compararme para ver si tengo deterioro. Pero ¿cómo? ¿Y eso qué es el deterioro? El deterioro es el menor valor del activo. Pero, ¿y cómo yo sé cuándo tiene menor valor? Bueno, la norma señala que habrá deterioro cuando el valor libro del activo está más alto que su importe recuperable. Bueno, el valor libro lo entiendo, porque precio de compra menos su depreciación acumulada, entonces eso es el valor libro. Pero el importe recuperable, ¿qué es el importe recuperable? Yo le digo, pero anda al glosario, ¿y eso qué es lo que es el glosario? El glosario es un texto donde te señala las definiciones. Entonces encontrarás ahí que el importe recuperable es el monto mayor entre
el precio de venta menos la comisión de vender y el valor de uso. Ah, pero, profe, el precio de venta lo puedo entender. La comisión de venta, yo sé, también lo entiendo. Pero ¿y el valor de uso, profe? ¿Qué es el valor de uso? Ah, el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros que genera el activo, traído al valor actual, descontado a una tasa de interés. Ah, ahora entiendo. Ese es el valor de uso. Entonces, el importe recuperable es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Ese importe recuperable lo comparo con el valor libre. Y si ese importe está más bajo que el valor libre, entonces tengo deterioro. Y el activo caerá a ese valor, reconociendo entonces contablemente una cuenta de resultados y una cuenta complementaria de activos. Y entonces el activo quedará a su valor de adquisición menos su depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado. Ese será el valor libre, el nuevo valor libre con deterioro, y será el monto que se deprecia al periodo siguiente. ¿Y ustedes qué hacían antes en la resolución 68? Bueno, primero corregían con el IPC y luego depreciaban. Hoy no hay IPC en la NII-SP. No hay corrección monetaria en la NII-SP. Entonces, para las municipalidades, para las empresas públicas, para el mundo privado, no existe en los estados financieros el IPC. El IPC, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta, permite que activos y pasivos no monetarios pudieran subir su base para el pago del impuesto a la renta. Entonces ya no se incorpora estos reajustes en el balance, se hace fuera de balance para el pago del impuesto. Ahí hay una herramienta que se llama base imponible. Entonces, claramente vamos teniendo, como dice, necesitamos más conocimiento. Y el conocimiento lo estamos, ahora lo estamos señalando. Bueno, entonces tenemos esta historia que nos hace recordar la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto, bueno, en este minuto, Chile para el 2022 se sabe que viene muy ajustado, pero no podía ser de otra manera. Ajustado en el sentido de que tenemos deudas que pagar, intereses que pagar. Y bueno, el dinero, y como hay un crecimiento limitado, tengo que considerar el pago de la deuda, los gastos financieros. Y entonces, ¿cómo lo hago? Si el crecimiento no es infinito, el crecimiento es limitado, entonces si mi crecimiento también lo tengo que distribuir en las necesidades según presupuesto. Entonces, teniendo esta ley y la actividad económica, ¿no es cierto? Al procesar toda esta información, ¿no es cierto? Tenemos entonces
el proceso contable. Y la normativa, ¿no es cierto?, está escrita y en nuestra resolución 3. Como hablábamos de nuestro plan de cuenta, ya tenemos nuestro plan de cuenta y también tenemos nuestro manual de procedimientos contables, el 59.549 del año 20. Entonces tenemos la resolución 3, tenemos el plan de cuenta, tenemos el manual de procedimientos contables. Y esto entonces impacta sobre la elaboración de la información contable. Bueno, los comprobantes contables, el voucher, que también debería digitalizarse, ¿verdad? Y no tener que imprimirlo en papel. Ahí hay una tarea importante que yo les quiero recordar. Podrían conversar ese tema a nivel interno y proponer, ¿no es cierto?, un gasto o una inversión, mejor dicho, en digitalizar todos los libros contables. Así se ahorran toda la impresión, el empaste, la bodega y el cuidado de los documentos por 6 años. Entonces, esa inversión se paga sola. Ese software existe. Hay una empresa o varias empresas que tienen este software. Acepta, por ejemplo, la empresa Acepta tiene el software, donde usted puede digitalizar, y Acepta tiene, recuerden, Acepta es una empresa chilena, era chilena, ahora está bajo inversionistas extranjeros. Entiendo que también hay chilenos, pero Acepta es una empresa tecnológica que desarrolladora de software, que es la entidad que le propone al Servicio de Impuestos Internos de emitir factura electrónica. Los convenció a llevar facturación electrónica, dado que les permitía una mayor recaudación fiscal. Así fue la historia. Yo los invitaría a leer. Yo soy muy lector y me entretengo leyendo, sobre todo de empresas. Leo mucho la historia, cómo nacen las empresas, cuál es su trayectoria, cuál es su trayectoria, cuál es su historial. Y por supuesto que me interesa saber el número de trabajadores, los impuestos que paga al país. Me interesa. Entonces a veces, yo recuerdo, le voy a contar una confidencia, pero esto me ocurrió el año pasado, en una conversación relajada, en un almuerzo. La idea era hacer negocio, explicar un poco el tema, y me sorprendió un matrimonio donde me señalaba que una de las empresas más importantes del país no pagaba impuestos. Y yo le dije, ¿pero cómo que no paga impuestos? No, me dijo Fernando, si no pagan impuestos. Pero bueno, ahí tenemos personas que no dicen cosas sin fundamento legal. Quedé sorprendido porque ellos son personas estudiadas, por decirlo así. Pero yo digo, pero si esto es tan fácil como entrar a Google y entrar a la Comisión para el Mercado Financiero, y vas al balance y vas a ver ahí el tema impositivo. Y ahí dice cuánto impuesto paga. ¿Cómo? No, Fernando, pero hagámosle. No te demores un segundo, enciende el computador y yo te demuestro al tiro que sí paga. Y no me interesa la empresa, lo que me interesa es que eso que tú señalas no lo puedes decir. Entonces es una cuestión de actitud. O sea, usted quiere creer que la empresa no paga
o quiere saber la verdad? Bueno, para saber la verdad, enciende el computador y vamos aquí. Yo te voy a decir cómo se hace. Eso no puede ocurrir en un país desarrollado como Chile, porque la información está ahí. Es cuestión ahora tuya de saber la verdad. Y si no la logras encontrar, la pides por la ley de transparencia. Entonces, es como, ¿por qué le hago este alcance? Porque muchas personas no hacen un mayor esfuerzo y se quedan con algo eh, eh, falso o con un conocimiento que lo escuchaste, sí lo escuché, y no lo confirmaste, no lo confirmé. Pero nosotros somos personas que tenemos ciertos grados académicos, no podemos hablar sobre temas que no sabemos, no podemos. Está bien para una persona que no tiene por qué saberlo, pero aún así le diría exactamente lo mismo. Mira, repite eso, escríbelo, ya. Ahora dame 5 minutos. ¿Qué dijiste? ¿Y qué dice acá? Y estamos. Todos ganamos con tener una información veraz. Entonces, esos comprobantes contables, que son libros contables que generan toneladas de impresión y ocupa metro cuadrado de bodega usted en este minuto, ¿dónde están esos libros? ¿Cuántos metros cuadrados y qué persona ocupo para controlar eso durante 6 años? ¿Por qué no hacerlo a través de un software? ¿Cómo mido la rentabilidad? Bueno, vea, compare, ¿qué le parece? Bueno, la información contable al proceso contable, ¿no es cierto? Tenemos que nuestros estados financieros son los que, estructurados bajo el ISP, son los que, ¿no es cierto?, que se emiten. ¿Para quiénes? Para los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Nosotros, todos los usuarios, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el público, el sindicato, el proveedor, acreedor, inversionista, prestatario, las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones, la ONG internacionales, el mundo en general. Esos son los usuarios. Usted como municipalidad, si quiere hacer un convenio con una empresa, por ejemplo, de energías renovables, los estados financieros son NIC SP. Y si no hace, y si no tiene un estado financiero confiable, la negociación va a ir siempre en contra de sus intereses. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad. ¿Y cuál es? Los estados financieros. Los estados financieros son revisados por personas expertas en medir un estado financiero del sector público. Uno puede saber el periodo de cobro, el periodo de pago, rotación de los activos, rendimiento de los activos, relaciones, ¿no es cierto?, deuda, patrimonio, activos relacionados con el patrimonio. Y todo eso me da un indicador. Y si ese indicador no es bueno, no hay negocio.
no hay confianza, no están los indicadores que yo ando buscando. Rentabilidad, liquidez, pronto pago, pronto cobro. Activos que son verdaderos, que están medidos periódicamente. No están sobrevalorizados, ni deuda subvalorizada. Eso es lo que representa los estados financieros. El estado de situación me muestra los activos, los pasivos, el patrimonio y la cuenta, el resultado acumulado y el resultado del periodo. El estado de resultado me muestra los ingresos y los gastos. Los ingresos, la naturaleza del ingreso. Ingresos propios, ingresos presupuestarios, ingresos por servicio, ingresos por la venta de bienes de uso o no de uso. Ingresos por permiso de circulación, permiso por, ¿no es cierto?, patentes municipales, por publicidad, bienes de uso que están bajo el control de la municipalidad. Me muestra los pasivos que tengo con terceros, mis obligaciones de largo plazo. ¿Quién? ¿A qué tasa? Me muestra la relación deuda con los activos. El patrimonio que muestra el importe inicial. Entonces, si usted quiere el patrimonio institucional inicial, después muestra el resultado acumulado, que la pérdida o la ganancia acumulada desde que nace la municipalidad. Me muestra la utilidad o pérdida del periodo. El estado de resultados, los ingresos, los gastos. El estado de flujo efectivo me muestra, ¿qué muestra? La actividad de operación, la actividad de inversión, la actividad de financiamiento o financiación. El estado de situación presupuestario, ¿qué muestra? Ingreso y gasto. El estado de cambio en el patrimonio, ¿qué muestra el patrimonio? Los aumentos, disminuciones patrimoniales. El resultado acumulado. Comparado con el periodo anterior. Y las notas. ¿Y qué son las notas? Las notas son un detalle, narrativa y descriptiva de una partida en particular. Vamos a ver las notas de una municipalidad, que me gustaría que ustedes después la comparen con el próximo año. Ustedes en marzo, a más tardar, tienen que entregar los estados financieros bajo en ISP. Y ahí en nota, ¿no es cierto?, van a tener que narrar muchísimo, de acuerdo a la resolución 3. Entonces, estos estados financieros permiten, ¿no es cierto?, que los usuarios estén en conocimiento de la situación financiera de la municipalidad. Y bueno, la información contable permite toma de decisiones. Y vamos a ver en el instructivo, ¿no es cierto?, de la adopción por primera vez, donde se dice, ¿no es cierto?, que lo que se busca. Entonces, en la toma de decisiones, hay una persona asignada para eso.
Bueno, la tomará con la información que le llega. El usuario tomará conocimiento del estado de situación de la municipalidad de acuerdo a los estados financieros. Entonces, importa mucho recordar que los estados financieros son elaborados y presentados para los usuarios. Vean aquí, mire, en el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Claro, porque si no hay una norma única y cada uno usa su propio método, entonces es muy difícil estudiar los estados financieros. No existe una única normativa. En cambio ahora sí. Y eso hace entonces que todos bajo esta misma normativa podamos estudiarla y tener una opinión. Entonces, bajo las normas NIC-CP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia, pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Usted entra a Google y busca Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, Corporación Cultural de la Municipalidad de La Baña, y así. Y ahí va a ver todo lo que usted necesita. Y se va a sorprender cosas que son, ¿no es cierto?, que no tienen mucho sentido. Se va a sorprender de cosas que... Entonces, hay mucho dinero en estos temas. Por eso se urge la transparencia. Pueden leer sobre lo que está pasando con SMAPA, ¿no es cierto?, que es la empresa pública bajo el control de la Municipalidad de Maipú, que tiene a cargo, ¿no es cierto?, el objetivo es proveer de agua potable a la comuna de Maipú. Ahí hay un desastre de estado financiero. Es súper interesante en todo caso leer esa memoria, porque primero que todo está muy bien elaborada y gracias a esa forma de entregar la información, los cumplimientos no están ni cerca. Y entonces eso se representa en el barrio, cuando la gente dice, mire, aquí está corriendo el agua hace rato, y yo llamo y me dicen que sí, que van a venir y no pasa nada. Se sigue perdiendo el agua. No solo ya es un tema de agua, es un tema que se destruyen los pavimentos. Se destruyen las entradas y salidas de la propia persona que tiene que entrar y salir de su casa. Y no hay mantención. Por ello, adoptar la NIC-CP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. En esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en sus estados financieros, con reglas de valoración claras y precisas. Esas reglas de valoración. ¿Qué es lo que es una regla? Esta es una regla que tiene
una estructura, tiene cuerpo, tiene, ¿no es cierto?, medición, es algo que se puede medir. Y que todos la aceptan. Todos aceptamos que los 10 centímetros, que el metro, que el medio metro. Eso es algo que nosotros creamos y la aceptamos para usarla. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral. Mucho más integral. Entonces, ¿quiénes son los que van a tomar conocimiento de esto? Los usuarios. Como siempre ha sido. ¿A qué entidades se le puede aplicar NIC SP? Bueno, estas NIC están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Vean ustedes sabían que las municipalidades prestan servicio público. Claro, pero la pregunta que uno tiene que hacerse, y bueno, ¿por qué solo la municipalidad presta servicio? ¿Por qué no el mundo privado? ¿Por qué no el mundo privado? Por ejemplo, la licencia para conducir, ¿por qué no el mundo privado? Porque la ley dice que son las municipalidades. Ya, de acuerdo. Pero si yo entonces tengo el monopolio, sí, tengo el monopolio, ok. Pero ¿por qué yo como municipalidad le digo a mi cliente, que sería el contribuyente, venga en 3 meses más porque hay una lista muy grande de personas que necesitan licencia de conducir? ¿Pero por qué tengo que esperar 3 meses si necesito trabajar? ¿Qué es lo que hace la persona? Busca una solución y se va a otra municipalidad y que le entregue la licencia en el mismo día. Y si tiene que mentir el domicilio, miente. Y la municipalidad donde vive la persona deja de recibir ese dinero. ¿Pero por qué dejo de recibir ese dinero? Por un mal servicio a mi comunidad. Entonces es re fácil decir, venga 3 meses más. Pero genera un problema mayor a una persona, porque vive ahí. Es así. Hoy día, cuando uno saca permiso de circulación, uno tiene la oportunidad de escoger la municipalidad que quiere, donde quiere que reciba ese impuesto. Entonces yo tengo que buscar el encanto de mi ciudadano. Tengo que buscar formas que se encante conmigo, que no dude dónde dejar sus impuestos. Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza.
distribuir o redistribuir los ingresos y la riqueza. Principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios. No tiene un objetivo principal para obtener ganancias. Eso es verdad. Pero tampoco quiere decir que su objetivo es tener pérdida. ¿No es cierto? Entonces, es importante salir un poco a la calle y ver que la municipalidad sí tiene un compromiso con sus ciudadanos. El que tenga el monopolio de los servicios públicos, el monopolio puede ser mal utilizado. Pero cada vez, ¿no es cierto?, sabemos que las personas se mueven y buscan soluciones en otras comunidades. Por ejemplo, en Las Condes hay una clínica cordillera que está bajo el control de la Municipalidad de Las Condes. Y lo primero que hace es abrir el servicio. No solo es para la comunidad, es para todos, quien quiera atenderse ahí, a precio FONASA. Y muchos servicios son gratuitos. Igual que el servicio oftalmólogo, también. Lentes. Hay muchos servicios que la gente necesita. Y va a ir a buscarlo donde se lo den. ¿Qué beneficio aportan las NISP? Bueno, la gestión financiera mejorada. La gestión financiera es ¿no es cierto?, los recursos económicos, el dinero, entrada y salida de dinero. Que ahí hay mucho que mejorar, ese es otro tema, pero hay mucho que mejorar ahí. Transparencia de experiencia entre países. Calidad, comparabilidad, credibilidad de la información financiera. Rendición de cuentas, transparencia financiera. Intercambio de conocimiento con el sector privado. Ustedes saben, las empresas auditoras son la proveedora de la historia del comercio. El comercio es una actividad milenaria. Antes de Cristo, las personas transitaban de un punto a otro con sus víveres para intercambiar en un mercado. El comercio es el que hace, ¿no es cierto?, a través de la transacción, en la que permite la recaudación fiscal, impositiva. El comercio no solo transporta bienes y servicios, sino que también pandemias, enfermedades. Eso es inevitable. Los barcos, cuando llegan a los puertos, lo primero que ingresa es sanidad.
Entonces, la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Entonces, o sea, mire, esta cosa de ser consultado es una cuestión que para Chile es nuevo, pero en el mundo desarrollado es una cuestión habitual. Yo recuerdo, cuando yo trabajé cuando salí de la universidad en una empresa Corfo, hice mi práctica profesional y ahí estaba trabajando cuando después me llaman a este holding inmobiliario donde yo trabajé 15 años. Cuando yo trabajé en esa empresa, todo el tiempo, o una buena parte del tiempo, que estuve harto tiempo, tenía una persona que me controlaba todo. Todo lo que yo hacía se sentaba al lado mío y veía cómo yo trabajaba. Y cuando yo cometía errores, la persona me iba corrigiendo. Y ella entregaba un informe a mi superior. Pero hoy día ponerle a una persona alrededor para la gente se ofusca y genera como que no me tienen confianza. Uno tiene que aprender a trabajar controlado, porque en el control está la corrección de errores. Y más si estamos hablando de estado financiero. Entonces tenemos que buscar formas amigables de control. El control busca, evita un daño mayor. Yo soy súper, en ese sentido, eh, dispuesto al control. No me nunca me molesté por eso. Entonces, por eso siempre digo que en el caso de un contribuyente, yo siempre digo que el mejor negocio es el pago del impuesto. Eso digo yo. Pero hay otra gente que dice, uy, ¿para qué voy a pagar impuestos? Mira, todo el resto no paga. Pero el mejor ejemplo es el negocio informal. El negocio informal, las personas no están contratadas. Tienen un ingreso, pero no están contratadas. No tienen ahorro forzoso. No tienen salud. ¿Y quién paga eso? Todos, nosotros, los que somos formales. Entonces, si tú compras en la informalidad, lo que estás provocando un problema país, que es atender a informales. Ellos no pagan salud, no pagan patente comercial, no pagan IVA, no pagan impuesto al trabajo. No hay control en el comercio informal. En el formal sí. En el formal, si tú compras algo y te sale mal, lo puedes reclamar, lo puedes cambiar, puedes demandar, puedes reclamar en el CERNAC. El producto tiene un origen y destino.
Entonces, y si tú compras en lo informal, entonces estás contribuyendo a eso, a un empobrecimiento de la sociedad. Y no tiene por qué haber informalidad en el comercio. Le hace daño a los que están formalmente pagando su arriendo, sus impuestos, patente comercial, publicitario a la municipalidad, pagan contribuciones, pagan sueldos. Y esos trabajadores, cuando se enferman, utilizan sus propios beneficios, la mutual y servicio en salud, de acuerdo a la entidad que pertenece. Entonces, por ahí va el asunto de este tema de la formalizar. La informalidad es destrucción de la sociedad. Entonces, en esta resolución 3 tenemos la introducción a la contabilidad pública. Ya sabemos, ¿no es cierto?, la contabilidad gubernamental. Tenemos la estructura de la resolución, comienza en su capítulo 1 con el marco conceptual. Y el marco conceptual es un tema. Primero que todo, no es una norma contable. ¿Qué es el marco conceptual? En la resolución 3, usted en la página 13 lo encuentra. El marco conceptual de la NIC-SP no es una norma internacional contable para el sector público. ¿Qué es el marco conceptual entonces? Tal como lo señala ahí, es un marco de conceptos donde tenemos, ¿no es cierto?, conceptos que sustentan la información financiera con propósito general. Entonces, ahí encontramos, ¿no es cierto?, definiciones, los objetivos de la información financiera, ¿no es cierto? Los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Esos son los objetivos y usuarios de la información financiera. También tenemos, ¿no es cierto?, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? Los acreedores, los prestatarios, la Contraloría General de la República, entidades públicas, nacionales u organismos internacionales para evaluar la política fiscal, el ciudadano, contribuyente y votante que decidirán quiénes los representarán en el municipio y en el Consejo Municipal, cuyas decisiones pueden tener consecuencias sobre la asignación de recursos. Los funcionarios públicos que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales, por ejemplo, los sindicatos. El Banco Central, la DIPRE, Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación y sociedad civil en general, interesados en la actividad pública. Entonces,
medios de comunicación, la sociedad civil en general, organizaciones no gubernamentales, interesados en los estados financieros que presenta la municipalidad. El marco conceptual también habla de los principios contables. Gestión continuada. Gestión continuada es empresa en marcha. Gestión continuada, si usted lee ahí, dice que la municipalidad, ¿no es cierto?, no tiene riesgo de no continuar. Se garantiza la continuidad. Dada la naturaleza de una municipalidad, ustedes han visto que las municipalidades pueden tener déficit, pero no quiebra. ¿Por qué? Por su naturaleza. Otro principio es el devengo y imputación presupuestaria. Las características, de acuerdo al marco conceptual, las características cualitativas de la información financiera, ¿no es cierto?, son la relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Usted tiene que aprenderse las características cualitativas de la información financiera. Las consideraciones, también el marco conceptual señala las consideraciones de la información financiera. La materialidad e importancia relativa. El costo-beneficio. Equilibrio entre las características cualitativas. También habla de la entidad contable. La entidad contable es la municipalidad. La entidad contable es la municipalidad. La gestión continuada tiene que ver con la empresa en marcha y la municipalidad es la gestión continuada. No existe riesgo de continuidad. No existe riesgo de no continuidad, dada su naturaleza. Los elementos de los estados financieros son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingreso y gasto presupuestario. Después, el marco conceptual habla de criterios de reconocimiento, de valoración. Entonces, ahí tenemos algo que estudiar profundamente, porque aquí aparecen técnicas de matemática financiera que debemos empezar a incorporar en la elaboración de los estados financieros de acuerdo a NISP. Base de valoración. También en la página 24 habla del valor razonable. El valor razonable, fíjese usted que no lo define el valor razonable, pero sí define el valor de mercado. En el valor razonable, que está en la página 24, habla de, ¿no es cierto?, por ejemplo, habla de esta base de medición se debe aplicar de acuerdo a las indicaciones específicas contenidas en cada norma. Eso habla de valor razonable. En el párrafo 91 de la página 24 señala, sin perjuicio de lo anterior, de existir la necesidad de aplicar un criterio para
determinar el valor razonable no establecido en una norma, se deberá aplicar la jerarquía nivel 1, 2, 3 que establece la NIF 13, valor, medición del valor razonable, año 2018. Es decir, mire, me está llevando, si yo no puedo entender, comprender y aplicar correctamente el concepto del valor razonable, me dice, mire, váyase a la NIF 13. Eso está en el párrafo 91 de la página 24 de la resolución 3. Dice, si usted no puede interpretar, aplicar y correctamente el concepto del valor razonable, vaya a la NIF 13 en el nivel 1, 2 y 3 y entonces resuelva. ¿Qué tal? Bueno, dentro de las bases de valoración entonces tenemos medición del valor actual. Y sabemos que el valor actual es el valor presente de los flujos futuros traído en la tasa de descuento. ¿Verdad? Usted entra a Google, coloca fórmula del valor actual y va a encontrar mucha información. El valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? Párrafo 95, página 25. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Recuerde esa definición para siempre. Si no existe libertad, información, no es un mercado, no es un valor razonable, no es un valor de mercado. Si hay presión en vender y en comprar, no es un valor de mercado. Dice, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad, siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. Entonces, cuando yo les digo mercado abierto, activo y organizado, siempre que exista un mercado abierto, activo y organizado. Es la razón cuando hablamos de mercado, la oferta de demanda, libertad sin presión, debidamente informado. Ese es el mercado. Habla de mercado activo. ¿Qué es el mercado activo? ¿Qué es un mercado organizado? Cuando usted compra, uno a veces lo perogrullo, lo evidente, en realidad a veces no lo es tanto. Pero nosotros cuando traemos automóvil y tenemos cantidades de marcas en Chile, impresionante, Chile es el país latinoamericano donde más marcas de automóvil hay. Sin embargo, tenemos atención, mantención y servicio para todos los vehículos. Nadie tiene que sacar su vehículo del país para hacer mantención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos un buen capital humano, hay buenos mecánicos, ingenieros, maquinaria, tecnología, para, ¿no es cierto?, la mantención del vehículo. Pero cuando llegan los barcos, para que lleguen los barcos, primero que todo tenemos que tener puertos adecuados. Lo mismo pasa con los aviones. Para que lleguen los aviones de mayor tonelaje, tenemos que tener aeropuertos adecuados. Si no, no llegan. Vean ustedes, quizá uno de los atractivos que tiene Valparaíso y San Antonio son sus puertos. Tremendas grúas. En esas grúas hay personas. Y si no la hay, si todo es robotizado, entonces las personas están en un laboratorio moviendo, ¿no es cierto? Vigilando cómo se hace la carga
o descarga. Entonces, entender esta parte, el valor de mercado, ¿no es cierto? Que se trate de mercado abierto, activo y organizado. Un mercado organizado es cuando todo se transparente. Fíjese usted, ¿dónde transparentamos las importaciones, las exportaciones? En la aduana. Ahí hacemos una declaración jurada, donde decimos qué es lo que compramos, qué es lo que vendemos. Y pagamos impuestos. ¿Verdad? Lo pagamos. Bueno, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. Insisto, no debemos ignorar el mercado. Si alguien pensaba que no corresponde, porque somos un ente público, está equivocado. Usted cuando compra con la municipalidad, por la municipalidad, usted está a cargo de proveedores, ¿no es cierto? De comprar. ¿De compra cualquiera o cotiza o busca precio y calidad? Y cuando encuentre el producto, ¿cómo quiere pagar? ¿Al contado o a plazo? Usted siempre va a defender el patrimonio de la municipalidad. Va a querer un buen descuento y quiere plazo al mismo valor. ¿Verdad? Bueno, esas conductas son de mercado. Son las reglas del mercado. Y yo diría que con mayor rigor cuando es una municipalidad. ¿Por qué? Porque la plata, ¿no es cierto?, le pertenece a todos los ciudadanos. Entonces, hay que tener esa sensibilidad de que el que quiere trabajar en el mundo público, estoy trabajando para un servicio público que le pertenece a todos los chilenos. No sé si alguien tomó ese peso, ese compromiso, esa responsabilidad, en conciencia cuando uno postula. Yo, como le decía, lo mío es impuestos internos, y yo me acuerdo cuando era joven, yo iba y los fiscalizadores eran verdaderos gente abúlica, sin sensibilidad. Hoy día te ofrecen hasta café y te dan la mano y te dan una sillita para que te sientes, te colocan aire acondicionado, te muestran la pantalla, mire, mire, mire. Yo cuando partí yendo al servicio de impuestos internos, el fiscalizador, sus circulares las tenía escondidas bajo aquí el escritorio para que yo no la viera. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día está disponible en la página web. La misma circular que la persona utiliza para fiscalizarme, la tengo yo. Y el trato es más cordial. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un cambio. Alguien dijo, oye, pero si es mi cliente, es contribuyente, paga sus impuestos. No tengo por qué tratarlo como delincuente. No es necesario. Para eso están los tribunales. Ellos verán si soy delincuente o no. Pero no yo soy un fiscalizador. Mi obligación es proteger o velar por el fiel cumplimiento de la ley tributaria. Y nada más que eso. Entonces, es importante el mercado. Y digamos que en el párrafo 97 de la página 25, en el contexto del marco conceptual, los mercados, no existen barreras que impidan a la municipalidad transacciones en el mercado. Usted sale al mercado a comprar lo que le da la gana y nadie le puede prohibir porque es una municipalidad. No, señor, usted no tiene derecho a venirme a comprar aquí el papel, el tóner, o el alimento, o el vestuario, o
¿Te das cuenta, no? El mercado te recibe en las mismas condiciones que el mundo privado. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información de precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores, bien informados, que actúan sin coacción, actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Eso está en el marco conceptual, en nuestra resolución 3. Recuerden siempre cuando están trabajando estos conceptos. Bueno, eso entonces, el párrafo 97 del marco conceptual es muy gravitante en la cultura, en la nueva cultura de elaborar y presentar estados financieros. Bueno, otra base de medición para activo es el costo de reposición. El precio de venta neto. El precio de venta neto es el precio de venta menos la comisión de vender. El valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Bueno, dice el valor presente para la municipalidad del potencial de servicio restante o capacidad de generar beneficio económico del activo si se continúa usando y del importe que el municipio recibirá por su disposición final de su vida útil. Entonces, si usted tiene una máquina y yo le digo, determine el valor de uso, bueno, usted me dice, profe, mándeme los flujos, deme la tasa, deme el periodo, y usted entra a Excel y me da el valor de uso usando el VNA. ¿Cierto? Tal como lo hicimos en la clase anterior. Es el valor de uso. Es el valor, son los flujos futuros que genera el activo, traído a valor presente, descontado en una tasa de interés. Base de medición para pasivo. Entonces tenemos base de medición para activo y base de medición para pasivo. Los más conocidos son el costo histórico, el valor de mercado, costo de liquidación. Otros son costos de cumplimiento, precio supuesto, y estamos. Aquí, en esta base de medición de pasivo, encontramos el concepto de valor de mercado. También está en base de medición de activo. Entonces, en el párrafo 106, el valor razonable es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informada en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Bueno, ahí cambia solamente activo por pasivo. La definición es la misma. Y si usted revisa en la página 27, que es lo que a mí me importa muchísimo, ¿por qué? Porque yo siempre digo, yo no solo transmito, yo soy un facilitador en este curso. Les colaboro como guía de estudio. Pero lo que mucho me interesa es la metodología. Porque si usted logra ver la metodología que yo uso y que espero que usted inicie y use esta metodología, es trabajar con los textos. En contabilidad no se puede no trabajar con textos.
No se puede, salvo que sea una persona muy, muy entendida en la materia. Sí, pero sin embargo, esa persona siempre va a recurrir a los textos, aun cuando sea de alto nivel intelectual. Buenas tardes, profesor. ¿Sí? Ahora, José Antonio. Ya estamos listos en el break de los 45 minutos. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego. A las 13 horas. Volvemos.